Y a veces nosotros ignoramos esto de las batallas, a veces ignoramos el mundo espiritual, que es real. Con respecto a la guerra espiritual, hoy vamos a tocar un punto de guerra espiritual, ¿verdad? Que lo hemos venido tocando ya desde hace varias semanas atrás, en varios episodios. Hoy es el tercero, hoy es la tercera entrega de Si quieres victoria, conoce tu batalla. Creo que va a ser la tercera y última entrega que vamos a hacer por este tiempo. Pero decía, en el primer servicio también lo decía, que con respecto a la guerra espiritual hay quizás dos posiciones, dos extremos que son peligrosos, ambos extremos son peligrosos como todo lo que a veces se sale de lo que es la palabra de Dios. Y están los que no creen en la guerra espiritual, los que dicen que no existe la guerra espiritual, que no hay tal cosa como la guerra espiritual. Y están los que sobreestiman la guerra espiritual o que piensan que están en una constante, aunque es constante ciertamente, pero que ven serpientes en todos lados, que ven demonios en todos lados. Y se van mucho más allá de lo que la misma Biblia limita o delimita, ¿no? Yo les decía en el servicio anterior que yo conozco personas que hacen guerra espiritual o que manifiestan guerra espiritual volando, desatascando gente del espacio que quedan muertos y que van allá y los sacan para que sigan. Literalmente estoy hablando de corrientes aún dentro del cristianismo evangélica, que hablan todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y que de alguna manera también otros que... Hay tantas cosas que uno ve, ¿verdad? Que usan la Biblia como si fuera una ametralladora y dispárale al diablo. Y yo puedo de alguna manera, pudiésemos hablar nosotros de manera simbólica, ¿verdad? Pero no podemos armar de todo esto una doctrina y unas enseñanzas. Creo que hay una guerra espiritual genuina, ya lo vamos, quizás vamos a argumentar con la palabra todo esto. Y también quiero que nos posicionemos en lo que el Señor quiere que nos posicionemos, porque ciertamente el Señor viene para dar vida y vida en abundancia, y Satanás viene para querer destruir. Eso es una realidad. ¿Okay? Satanás quiere destruirnos. Pero más allá de lo que nosotros, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Hay todo un mundo invisible que no vemos, es un mundo espiritual. ¿Okay? Hay un mundo espiritual que es real, tan real que afecta al mundo físico, lo creo, ¿verdad? Moisés cuando levantaba las manos el pueblo prevalecía, ¿verdad? Y cuando se cansaba y bajaba las manos el pueblo era vencido. Y eso es algo que es real, y ahí hay algo que no se veía, pero que estaba sucediendo y se manifestaba en lo real. Y eso es parte de la guerra espiritual en la que estamos, ¿verdad? Porque hay cosas que no se ven, ¿okay? Que no se ven y que están, ¿ok? Y nuestra lucha, como dice la palabra, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y ya eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que sí quiero es que hoy adentremos en la palabra del Señor para entender un poco lo que el Señor nos ha provisto para cada uno de nosotros en esa guerra que no nos ha dejado indefensos, sino que ha provisto de armas. Y en esta oportunidad quiero hablar, ¿verdad? En la misma serie, ya el tercero y última entrega de Si quieres victoria, entiende tu batalla. Quiero que conozcamos y utilicemos las armas que el Señor ha dejado para nosotros. ¿Okay? La semana pasada hablábamos, o la pastora hablaba a los padres, porque era el Día del Niño, y daba unas recomendaciones, y fue una palabra poderosa para todos nosotros los padres que tenemos hijos. Y como en el marco de la celebración del Día del Niño fue esa palabra, y la Biblia habla muy claro con respecto a esto de que seamos niños, creo que sí hay que ser niños, ¿verdad? En el sentido de la concupiscencia.
¿verdad? Porque los niños de alguna manera, su concupiscencia, ¿verdad? Ellos no han tenido el tiempo para desarrollar o para experimentar y tener una concupiscencia lo suficientemente grande como para ser atraídos por el mal, ¿verdad? Los niños son muy inocentes y en ese sentido el Señor quiere que nosotros seamos niños, en esa inocencia hacia el mal, que no experimentemos, que no nos sentemos en la silla, como lo declara el Salmo número 1, ni andemos en caminos, ¿verdad? Ni nos paremos en los lugares. El Salmo 1 es poderoso porque dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado, ni estuvo sentado en silla de escarnecedores, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová. Entonces, es bienaventurado el hombre, ¿por qué? Porque cuando uno no ha experimentado, no se ha sentado en sillas de los escarnecedores, ni anduvo en consejos de malos, la concupiscencia de uno, o sea, el deseo hacia el mal, un deseo hacia el mal, no es tan propenso en la persona. Sin embargo, los que hemos experimentado, los que antes de Cristo o aún estando en Cristo nos hemos permitido experimentar cosas del mal, en nuestros corazones se va creando lo que dijimos en la última de las clases de la tentación, hablando de la tentación, se ha creado algo que se llama concupiscencia en cada uno de nosotros, y es el deseo o inclinación hacia el mal. En esto tendremos que ser como niños, que nuestros deseos hacia el mal sean pocos o nulos, por lo menos. Pero lamentablemente nosotros, no todos han nacido en el Evangelio, ni todos han estado experimentando su vida en el Evangelio que no han experimentado el mal. Los que nos hemos sentado y hemos experimentado el mal, tenemos esa tendencia a ser tentados por esa concupiscencia, a ser atraídos por esa concupiscencia, y somos tentados en esto. Pero en eso que decíamos la semana pasada, que no era en el momento de la consumación, sino en el momento de la seducción. ¿Cuántos vieron la vez pasada la prédica de tentación? Decíamos los pasos de la tentación: atraídos, seducidos y consumamos el acto. Somos atraídos por la concupiscencia, somos seducidos, y una vez que somos seducidos y decidimos, consumamos el acto. Y decíamos que el momento, ¿verdad?, de poner un freno no era en el momento de que vamos a consumar el acto, porque simplemente después que estamos en ese proceso no vamos a ponerle freno, no vamos a tener la capacidad de colocarle freno, sino que tenemos que ponerle el freno antes, y es en el momento de la seducción. Y en ese momento de la seducción, el Señor no nos ha dejado desvalidos, no nos ha dado sin protección. ¿Okay? El Señor nos ha dotado de armas, de estas armas con las cuales en esos momentos donde el diablo quiere seducirte para que peques, él va a argumentarte, pero el Señor te ha dado un arma. Amén, para que tú cortes, porque el diablo, ya vamos a empezar a ver esto, el diablo es el que quiere destruirte, y para destruirte está usando justamente la tentación. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, uno de los temas más, o de los sermones más conocidos, fue el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, es el Sermón del Monte, muy conocido Sermón del Monte. Jesús habla en ese sermón de todo. Sus palabras hablan de las riquezas, hablan del afán de la vida, habla de las lámparas, de los ojos, habla de los fariseos que eran hipócritas, habla de que había que estar limpio por dentro, más que por fuera, un sinfín de cosas. Y al finalizar este sermón, el Señor habla de los 2 cimientos, ¿ok? Y dice, el que escucha mis palabras, y cuando el Señor usa esta frase, el que escucha mis palabras, el término que usa allí el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, ese término palabra es logos. Mateo capítulo 7, el término palabra es logos, ¿verdad? El que escucha mis palabras y las pone por obra. Yo lo voy a comparar a algo, a alguien que edifica una casa sobre la roca.
a alguien que edifica su casa sobre la roca, que van a venir vientos, van a venir tempestades, y su casa no se va a mover porque está bien fundamentada. Lo que el Señor siempre va a querer para nuestra vida va a ser el bien. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, Santiago declara que cuando somos probados por parte de Dios, que nos gocemos, porque el resultado de esa prueba va a ser ¿qué? Bendición para nuestra vida, porque se va a desarrollar la paciencia. Entonces, decíamos en la clase pasada, ¿verdad? En la última de las predicas, decíamos que cuando Dios prueba es para edificarte, para sacarte de allí pulido, para sacarte de allí dotado, para sacarte de allí edificado. Y nuestras vidas, en medio de las pruebas, en medio de todas esas cosas, cuando la prueba proviene de parte y vamos en nuestra construcción de vida, al final, o lo que Dios quiere, que al final de nuestra vida quede algo así semejante, una edificación bien sólida, cimentada sobre la roca, que nada lo va a mover. Que ahí, aunque está en el mar, en la playa, en medio del mar, aunque venga una tempestad, eso no se va a mover de ahí. ¿Saben por qué? Porque está bien fundamentada. Sin embargo, Jesús dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, voy a compararlas a qué es semejante. Es semejante a una persona que pone su fundamento sobre la arena. El fundamento de la arena es un fundamento que es falso, que no es sólido. Un fundamento que solamente se puede a veces ver es cuando las cosas son destruidas. ¿No? Porque tú de repente piensas que estás haciendo bien las cosas, pero solo hasta cuando se remueve lo que está en el piso, es que tú te das cuenta que no estaba bien fundamentado. Y eso es lo que dice Jesús acerca de esto, ¿no? Tú puedes ponerle lo que esto en algún momento estaba bien, pero estaba bien, pero estaba mal. No sé si me entienden la palabra. Estaba bien porque estaba parado, pero estaba mal porque estaba mal fundada. ¿Ok? Y así hay muchas vidas que están bien, pero están mal. Simplemente que todavía no se ve. Va a llegar un momento en el tiempo en que se va a ver por qué está mal. Está mal simplemente porque está fundamentada en algo que Jesús dijo que no era la roca. Jesús, me gusta la palabra logos porque Jesús es el logos. Jesús es el logo hecho carne. Jesús es la palabra hecha carne, lo declara Juan capítulo 1. Y me gusta porque hay muchas similitudes entre las palabras y Jesús, porque es la misma, porque es el logo hecho carne. Porque por lo menos, ¿verdad? Hablando de la palabra, el Salmo, ¿verdad? Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es una lámpara. Pero Jesús dijo aquí, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué es la luz? Porque es la palabra encarnada. Aquí llegué yo, la luz, ¿verdad? Cuando Jesús habla en la parábola del sembrador, Jesús dijo, la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó entre espinos, parte cayó entre piedras. ¿Y qué es la semilla? Cuando Jesús interpreta la parábola, la semilla es la palabra. Pero Jesús también dice acerca de él, es necesario que la semilla caiga a tierra y muera para que pueda llevar fruto. O sea que él se está identificando como semilla también. ¿Por qué? Porque él es la palabra también. Entonces Jesús cuando habla de la roca, está hablando de la palabra, pero está hablando de sí mismo también. Hay que estar fundamentados en la roca o en sí mismo, pero cuando él habla acerca de la palabra, de esta palabra, de estar cimentados allí en el logos, de estar cimentados en el logos tiene también otras imágenes. La palabra, dice Jesús, en la oración que hace por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué más dice? Tu palabra es la verdad. O sea que la palabra es la verdad, pero Jesús también dijo, yo soy el camino y soy la verdad y la vida. O sea, la palabra es verdad. Si la palabra es verdad, cuando yo edifico sobre la verdad, voy a tener una casa sólida, fundamentada sobre la roca. Pero cuando no edifico sobre la verdad, estoy edificando sobre ¿qué? Sobre la mentira o la falsedad.
Y la mentira y la falsedad va a tener un destino como este. Y esto no es otra cosa sino el objetivo de Satanás, quien viene a matar, a robar y a qué. Y a destruir, ¿qué es esto que está aquí representado más en una gráfica? Y que por muy bonito que en algún momento se pueda ver, está condenado a la destrucción porque no está fundada en la verdad. Eso es como la fe. La fe tiene que estar fundada en la verdad porque si no, no sirve. A nosotros tenemos por costumbre decir, hay fe, él tiene fe, es importante la fe, sí es importante la fe, pero más importante es dónde se deposita la fe. Porque la fe tiene que estar depositada en la verdad. La fe tiene que estar fundamentada en algo, porque la verdad pasa con la verdad algo. La verdad es eterna, inconmovible e invariable. ¿Jesús qué es? Eterno. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea que no varía. Jesús, ¿verdad? Y es eterno. Entonces, la fe tiene que estar depositada en Jesús, porque si está depositada en cualquier otra cosa es falsa. No tiene la suficiente solidez para mantener la fe que tú hayas depositado. Hay gente que, voy a abrir un espacio aquí, porque hay gente que pone su fe, mire, hay gente que pone su fe en la lotería. Hay gente que pone su fe, las mujeres en su marido y los maridos en sus mujeres. Mal. Somos seres humanos. Fallamos. No podemos tener la fe depositada allí. Está mal puesta la confianza. Confía en Dios, que va a proteger a tu marido. Confía en Dios, que va a proteger a tu mujer. Confía en Dios, que ambos están en las manos de Él y que lo que está en sus manos no se va a perder. Y que puede ser que pasen circunstancias alrededor, pero lo que está en las manos de Dios no se pierde. Pero tienes que creerlo, porque la fe tiene que venir acompañada de creer, de que lo creas. Entonces, esto es lo que Satanás quiere, destrucción, porque él está buscando que argumentes tu vida, que deposites tus bases de vida en la falsedad. Y de esto se trata la guerra espiritual. La guerra espiritual, más allá de demonios intergalácticos, está más cerca de lo que tú crees. Más allá de estar volando tratando de zafar gente que está atascada en las nebulosas, está más cerca de lo que tú estás pensando, porque Satanás quiere que tú te la pases volando por allá y que no estés en lo que es la realidad de la guerra espiritual, que se está gestando, que está más cerca de lo que tú estás imaginando. Y para poder empezar a hablar, tenemos que ver cuál es el origen de la falsedad, de dónde viene el engaño, de dónde viene lo que no es sólido, de dónde viene aquello, porque es increíble, esto no lo origina Dios, esto tiene un padre. Hay un ente, no un hombre, hay un ente que es el padre de mentira. La Biblia lo describe como el padre de la mentira. Y vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 12, y aquí está la imagen de todo lo que es el Apocalipsis 12. Una imagen gráfica de Apocalipsis 12. El apóstol Juan ve una visión, ve una mujer que estaba parada sobre la luna, estaba vestida de sol, sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas y estaba encinta. Esa es la primera imagen que impronta a Juan. Recordemos que Apocalipsis es un libro muy simbólico. Juan está viendo eso, quizá lo está viendo real, pero todo esto está cargado de simbolismo. Pero no solamente se queda con él, con esa primera imagen, sino que en el versículo 2 dice algo también vi, con esa imagen, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, eso que estaba al lado, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Ok? Subrayé la cola arrastraba, porque con esto es que Satanás, la interpretación de este texto bíblico, no es otra cosa sino el origen de la caída de las estrellas del cielo.
los ángeles. Y quien los engaña es Satanás. Dice, con la cola arrastró la tercera parte, o sea que de cada 100 ángeles, 33 se fueron. ¿Con quién? Con Satanás. Gracias a Dios que son minorías. No fueron todos ni fueron la mayoría, porque mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Mayor es el que está con nosotros. Mayor en cantidad y mayor porque hay algo que tenemos que entender acá, y ya lo vamos a ver, que eso no lo dije en el primer servicio, pero se lo voy a decir a usted. La guerra no es entre Dios y Satanás. Dios no tiene rival. Dios no tiene un igual para que esté peleando. La guerra es entre Satanás y nosotros. No sé si Dios está al tanto de todo, no nos deja indefensos, nos da armas para combatir. Nos va a dar armas para combatir. Y miren bueno, aquí no me quiero meter mucho en esto porque me puedo quedar mucho tiempo acá, ¿verdad? Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, este es el versículo 9 o 10 de Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado, ¿por qué? Porque la mujer que estaba embarazada dio a luz un hijo y ese hijo es Cristo. ¿Y quién es la mujer? La mujer es Israel, porque la que está una corona de 2 estrellas es la misma imagen que vio José cuando tuvo el sueño. ¿Se acuerdan de José en el Génesis? José que interpretó el sueño y va donde sus hermanos y le dice a sus hermanos, tú sabes que tuve un sueño, que soñé que el sol, que la luna y que 11 estrellas se inclinaban a mí. Y cuando le cuenta el sueño al papá le dice, ¿qué quieres decir, José? Que tu mamá y que yo y que todos tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. Y así fue. Y así fue. Entonces, miren algo, él está viendo que el sol, que la luna y 11 estrellas, porque José no se contaba. José no se contaba, entre esas, esa era la estrella que las demás 11 se iban a inclinar. Pero mire ahora que, no casualidad, causalidad, que ahora en 12 de Apocalipsis está la imagen de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas. Y que está embarazada y que luego tiene un hijo y ese hijo está destinado para reinar con vara de hierro y fue arrebatado para Dios. Y luego que es arrebatado para Dios, entonces Satanás es expulsado. Y ahora dicen que ahora llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de noche, y ellos le han vencido por dos cosas, por la sangre del cordero, la palabra del testimonio de ellos, esa palabra del testimonio, es la palabra del testimonio de nosotros, es la palabra del testimonio de Cristo. Porque más adelante, bueno, aquí entonces, en las interpretaciones, el dragón escarlata de Satanás, el dragón es vencido por la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Pero miren lo que dice en el último versículo del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira cuando fue expulsado del cielo, él cayó en la tierra. Y luego dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Ahora aquí está el punto. ¿Quiénes contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién cree usted que son esas personas? Estoy metido en una guerra que yo no la busqué. Estás metido en una guerra que tú no la buscaste, pero estás allí. ¿Y sabes qué? Aquí la cuestión es que Satanás está lleno de ira contra ti.
quiere destruirte. Él fue el que originó la mentira, porque con su mentira arrastró a los ángeles caídos. Con su mentira, él le mintió a los ángeles. Y se fueron con él. ¿Cómo? ¿De dónde saca usted que mintió a los ángeles? Mire algo, la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa porque la palabra de Dios, aquí está, esto es inspirado por Dios. La palabra es inspirada por Dios. Y los hombres hablaron cosas que ni ellos sabían lo que decían. Por lo menos Pedro, en su epístola, en segunda de Pedro, él dice algo importante. Segunda de Pedro, capítulo 2. María, por favor. Ajá. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas. Pedro está hablando de los tiempos finales. Y dice que hubo falsos profetas, en la antigüedad hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros también, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, herejías para destruir, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos serán arrastrados por esas disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y sigue diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Esa gente ya está condenada. ¿Ok? Y su perdición no se duerme, sigue diciendo. Porque si Dios no perdonó, mire el contexto en que está hablando el apóstol Pedro. Está hablando de falsos profetas y falsos maestros que con sus mentiras arrastran. ¿A quién se parece? Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu, lanza esta palabra y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está asociando, ¿por qué? Porque se le viene a la mente que una asociación de mentiras, gente o personas o una figura de la mentira arrastrando. Y empieza a hablar de los ángeles caídos. Si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, ¿por qué Pedro hace esa aseveración? O por lo menos Isaías, búscame Isaías capítulo 9, verso 15. Inspirado por el espíritu del profeta Isaías, dice algo importante aquí. Dice, el anciano, porque está hablando también de Israel cuando es pervertido por las falsas profecías. Y dice, y el anciano y venerable de rostro es la cabeza, pero el profeta que enseña mentira es la cola. ¿A qué se le parece eso? ¿A qué se le está pareciendo? ¿No? Apocalipsis 12. Al dragón que es Satanás, y que yo estoy tratando de ubicar, de dar un contexto del origen, de dónde proviene la guerra en la que nosotros estamos metidos, porque no comienza con nosotros. La guerra comienza desde el momento en que Satanás en el cielo arropa una cantidad de ángeles y los lanza a la tierra, pero que esa guerra ahora se muda a la tierra, ¿verdad? Porque ya Satanás no está en el cielo, ahora se muda a la tierra y está airado Satanás queriendo hacer guerra contra los descendientes de la mujer, que son los que guardan el testimonio y los mandamientos del Señor Jesús. ¿Quién cree usted que son esos? Entonces, bíblicamente hay argumento y base para decir que estamos en guerra. No podemos decir que no existe la guerra espiritual, porque sí existe. Hay gente que quiere decir, no, la guerra espiritual no existe. Sí existe la guerra. Y aquí está argumentada en Apocalipsis capítulo 12. Pero que el Señor no nos deja solos. Y empecé hablando de que nosotros tenemos que ser como niños en el sentido de la concupiscencia, que no debemos de tenerla, o no debe ser tan grande por lo menos. No debería. Pero si la tienes, el Señor no te dejó solo.
Porque el Señor no quiere que seas como niño en la guerra. Ser como niño en la malicia, pero en la guerra Él quiere que seas guerrero. Y que seas valiente. En el pueblo, lo decía en la prédica pasada, al pueblo de Israel, cuando venían los filisteos a atacar, ¿sabes lo que primero que hacían los filisteos? Secuestraban a los guerreros. Y se llevaban a los guerreros secuestrados. ¿Sabes por qué secuestraban a los guerreros? Y le decían, y todo aquel que quiera afilar su hacha, porque su hacha era para cortar árboles, porque espada no les dejaban. Que querían afilar las hachas, tenían que ir a donde los filisteos, porque los filisteos eran los que tenían las herramientas para afilarles las cosas, para cerciorarse de que no tuvieran espada, ni se defendieran. ¿Usted cree que eso no está pasando hoy? Esas son estrategias de guerra que usó Satanás con el pueblo de Israel, pero que hoy usa contra la iglesia también. ¿Por qué? Porque nos ponen a nosotros entonces a volar y no a entender la guerra que de verdad se está librando y que muchas veces por estar volando caemos en la guerra. Caemos en la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque adentrémonos un poquito. Si no hay guerra espiritual, entonces, o si no hay un mundo espiritual invisible, mire como dice Efesios capítulo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son de carne y hueso, y esto tenemos que entenderlo. Porque a veces nosotros nos mordemos entre nosotros pensando que nuestro enemigo es fulanito. Imagínese cualquier personaje que usted tenga adversión a esa persona, cualquiera. Al que más, ese no es su enemigo. Ese no es su enemigo. Su enemigo está tras eso. Que es más candela todavía. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. El Señor no nos dejó indefensos ante ese enemigo. Él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son para la carne. Esto está en concordancia con Efesios. Lo que tú tienes, aquí no te dieron una espada física para que le entres a machetazo a cualquiera. No, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ajá, pero ¿a qué fortaleza se está refiriendo esto? Aquí nos lo explica el versículo siguiente. Derribando argumentos. ¿Dónde se argumenta? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es en la mente donde se está gestando toda esta guerra. En tu mente. En tu mente. Hay seres invisibles que quieren destruirte y van a usar tus pensamientos. ¿Quieres que te lo repita? Hay seres invisibles que quieren destruirte, van a filtrar tus pensamientos, van a lanzar dardos para infiltrar tus pensamientos. Y allí se está generando una guerra. Es allí donde en tus pensamientos hay una batalla de la verdad contra la mentira. Es allí donde está. Y yo les decía esta mañana, las guerras que tenemos, las batallas que tenemos, cada quien libra una batalla y la carnada con la que cada uno es atraído es con la concupiscencia. ¿Saben algo? De Romanos capítulo 4 nos hace una narración. Déjenme ver si puedo rápidamente leérselo.
No, perdón, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando tú estás cimentado, porque ahora quiero hablar de la batalla, de la guerra que se gesta en tus pensamientos, y tú que estás posicionado sobre la roca, ¿verdad? Satanás lo que quiere es detener la verdad en tu vida. Al detener la verdad en tu vida, te está sacando para lo falso. Te está arrimando, te está empujando, te está dando un empujón para lo falso. Eso es lo que está pasando. Y esa es la guerra que hay. Que la verdad y la mentira que se gestan en la mente, en esa guerra, Satanás, usando la mentira, quiere empujar y sacar a la verdad de tu mente. Ahora, ¿qué pasa cuando se detiene y siempre la verdad se va a detener con una injusticia? Repito, siempre la verdad se va a detener con una injusticia. Cuando en tu razonamiento gana esto, bueno, aquí está simbolizado en rojo, y he querido simbolizar en rojo todo lo que tiene que ver con lo falso. Cuando en tu razonamiento gana lo falso, la balanza no está en justicia. Hay una inclinación. ¿Por qué? Porque ganó la verdad, ganó la injusticia. Cuando no gana la verdad, hay una injusticia. La batalla que se libra, voy a poner un ejemplo más claro. En tu mente se está librando la batalla. Satanás quiere que fundamentes tu vida sobre las mentiras. Va a usar la concupiscencia, que es lo que te atrae hacia el mal. Pero los que estamos fundamentados en Cristo no estamos desprovistos de las armas que el Señor nos coloca a nuestro favor. Las armas que el Señor coloca a nuestro favor esta es la principal arma. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero aquí el término de la palabra de Dios no es el logos de Dios. No es sobre lo que yo estoy fundamentado, que Dios dice que esté fundamentado, que es sobre su palabra, sobre su vida, sobre Él. Este no es el logo. Si usted busca Efesios 4 y busca la palabra de Dios, no es logo, es rema. ¿Pero qué es el rema? Bueno, vamos a ver un poquito esto y ya les prometo que seguimos con el ejemplo. Aquí están las dos definiciones de logo y rema. El logo es la palabra de Dios en su totalidad, escrita y revelada, objetiva, eterna y completa, que no muda, que es la misma ayer, hoy y por siempre. Esa es la palabra escrita. El logo hecho carne es Cristo. Pero el rema es una palabra específica de Dios aplicada por el Espíritu para un momento, por el Espíritu Santo, en un momento preciso. Para un momento preciso. Es subjetiva porque puede que haya un rema para ti que no tiene que ver conmigo. La palabra logo es total. El rema no. El rema es la espada que usa el Espíritu para cuando momentos en que tú seas tentado por tu concupiscencia a caer en el lodo cenagoso, el lodo cenagoso. El lodo cenagoso, que es ese lodo que es pegajoso. ¿Ustedes han visto los yistes cuando caen en el lodo cenagoso? Que patinan y no salen. Igualito que una persona cae en un lodo cenagoso, va a patinar. Que no hay forma cómo salir.
tú no puedes en tus medios, entra el Espíritu Santo con la palabra. Rema. Específica. ¿Sabes dónde hay un rema? Y usted busca en la Biblia rema. Jesús es tentado en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Porque es un momento específico para una situación específica que está el espíritu impulsa a Cristo al desierto, pero es el mismo espíritu que está batallando en ese desierto y que en el ser de Cristo está cortando contra toda mentira, porque es una mentira de Satanás que quería hacer que Jesús dudara de la identidad que tenía como hijo, porque la palabra que recibió en el bautismo fue: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Satanás viene a tentarlo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras. Si él lo hacía, lo que estaba haciendo era argumentar que te quiero demostrar que soy hijo de Dios, pero él no cayó en la tentación, sino que él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque él no se está dejando guiar por el diablo, él se está dejando guiar por el Espíritu. Porque los que son de Dios son los que son guiados por el Espíritu, no por Satanás. Entonces, viene el rema. Una de las cosas del rema es que toma el logo. No es algo invento tuyo. No, aquí ven un rema. El Señor te dice: te vas a casar. El rema sale del logo. Sale del logo. Pero no sale por tu cuenta. Es el Espíritu. Porque es la espada del Espíritu. Porque es el Espíritu el que tú no vas a tener necesidad de qué argumentar ni qué decir. Porque en su debido momento el Espíritu Santo te va a hablar. Pero lo que tú vas a hablar tiene que estar en tu mente, posicionándote. El logos tiene que estar en tu mente para que el Espíritu saque de ese logos el rema. Porque si no hay logos en tu mente, el Espíritu no. ¿Qué va a sacar? ¿Va a sacar un estado del Facebook? ¿Del Instagram? ¿Qué va a agarrar el Espíritu para combatir? Ah, no, los dichos de las tácticas del ¿cómo que se llama? De la guerra, de los libros esos que uno lee de guerra, tácticas de guerra y cuestiones de estas. Ese. El Espíritu va a sacar del logos. Tiene que sacar del logos. Y el logos tiene que estar en tu mente. El logo tiene que estar, tú tienes que estar fundamentado sobre el logo, para que en los momentos de guerra, porque si tú te expusiste, tú estás en peligro. ¿En peligro de qué? De ser tentado por Satanás. ¿Y qué va a pasar si eres tentado por Satanás? Se va a librar una guerra en tu mente. ¿Y por qué te dan la espada? Porque la espada es la que puede cortar la mentira. ¿Por qué? Porque cuando Satanás tienta con mentiras. ¿Por qué? Porque si tú estás en un proceso de tentación, los hombres, esta mañana lo dije y lo voy a repetir, me voy a poner en el nivel de los hombres. La mujer, si se siente identificada, identifíquese. Los hombres tenemos concupiscencia. Si somos más rodados en la vida, más concupiscencia vamos a tener. Hay cositas que sabemos que le gustan y que emocionan. ¿Sí? Lo sabemos porque lo experimentamos y eso brindó una emoción en nuestra vida y nos gustó. Y esa emoción, porque para más, todo esto está en el corazón que produce emociones, y ya vamos a hablar ahorita más adelante de algo. Dice la Biblia que cada quien, cuando no piense que cada uno es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y cómo somos atraídos?
Los hombres vemos algo. Y decía que ver no es malo. Lo malo es cómo ves. Vemos, pasó una imagen. Y te atrajo la imagen. Somos atraídos. Y si se quedaran atraídos nada más, bueno, pasó. Pero cuando te atrajo, te arrastró. Te está arrastrando. Eres seducido. Aquí entra el proceso de seducción. En el proceso de seducción tú no estás solo. En el proceso de seducción no estás solo porque está la seducción que te quiere hacer caer, pero también está la verdad en tu mente. Está también la verdad. Y entonces se empieza a librar una guerra allí, a ver quién argumenta más. Y en esa argumentación Satanás te va a decir, en tu pensamiento, mira lo que pasó. Yo lo vi. No soy ciego. Te va a decir, no hay nadie. Aprovecha. Nadie te está viendo. ¿Recuerdan la tentación de David la vez pasada? Nadie te está viendo. Ahí empezó la primera mentira. Nadie te está viendo. ¿Y el Señor dónde está? ¿A quién le estás creyendo? Si tú crees que nadie te está viendo, tú vas a actuar conforme a lo que tú estás creyendo. Yo recuerdo, yo siempre he dicho esto. Uno actúa, uno es tremendo porque las acciones de uno son tan modificables por las cosas. Yo duré trabajando 12 años en Bolívar Film. Y había que marcar tarjeta ahí. Bolívar Film es una empresa de filmaciones, de películas. Y ahí había que marcar tarjeta cuando uno llegaba. Y la hora de entrada era a las 9. A las 9:01 marcaba en rojo la tarjeta. Y los jefes siempre veían era el color. Levantaban la broma y el color. Bueno, a las 8:55 usted veía que se sintió corriendo afuera. Corrían ¿por qué? Porque sabían que a las 9 cambiaba el color de la impresión y marcaba rojo. ¿Qué te hacía correr a ti? Que te iban a amonestar, ¿verdad? Y tú no querías ser amonestado. Y tú corrías. Si tú no creyeras que te fueran a molestar, tú no corrías. Pero tú te mueves conforme a lo que tú crees. Repito, tú te estás moviendo conforme a lo que tú estás creyendo. Si tú crees que de verdad el Señor está contigo todos los días, tú sabes, o por lo menos tienes que tratar de esconderte. Mire, uno no puede, si uno tuviese la conciencia siempre, si uno estuviese consciente de la verdad de lo que dijo Jesús, de que estaría con nosotros todos los días, uno no pecara nunca. ¿Cuándo peca uno? Cuando cree una mentira. ¿Cuándo peca uno? Cuando uno cree una mentira. Cuando uno dice, escúcheme esto. El peligro de la fantasía en la mente. El peligro de la fantasía en la mente. Uno dice, no, yo puedo pensar lo que yo quiera. No, tú no puedes pensar lo que tú quieras. Porque hay un peligro en la fantasía. La fantasía nunca es verdad, es mentira. En la fantasía, los pecados no tienen consecuencias. En la fantasía, los pecados es pura diversión. En la fantasía, los pecados son inofensivos. Vas a divertirte, vas a pasarla bien, y no estás viendo todo lo que va a llevar ese pecado. Porque la verdad te está diciendo, la verdad te dice que todo pecado tiene consecuencias. Pero entonces tú estás creyendo la mentira de que no, es mentira, es para pasarla bien,
me voy a divertir, va a ser todo chévere. El diablo le dijo a David, nadie lo va a saber. Y David se compró esa mentira. Le dio rienda suelta a su concupiscencia. Terminó como una pelota de nieve, una cosa peor a la otra. Y después fue, así es el pecado. Empieza chiquitico, pero empieza con una mentira. Si tú quieres engañar a alguien, si tú quieres robar, tienes que mentir. Si tú quieres cualquier pecado, busca cualquier... Y el origen, tienes que mentir. Todo empieza con una mentira. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Estás mintiendo y estás parándote sobre la mentira que se va a caer, como la casa. Y eso es lo que quiere Satanás. El Señor te da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es con lo que el Espíritu va a pelear si tú permites en tus pensamientos que el Espíritu Santo traiga una verdad específica y te diga en ese momento de tentación, nadie te está viendo, una palabra, rema, que corte con esa mentira en ese momento, que te diga, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Entonces, cuando el Espíritu Santo te trae esa palabra, corta la mentira. Pero aquí queda entonces el libre albedrío tuyo. ¿Qué vas a decidir tú? ¿O sigues con la mentira? ¿O asumes la verdad? Y te montas sobre la verdad. Si te montas sobre la verdad, tu final va a ser como aquellos que han vencido a la serpiente, porque han vencido por la sangre de cordero y por el testimonio, por la palabra del testimonio de ellos, que eso no es otra cosa, sino la coherencia de tu vida conforme a la verdad. Repito, la palabra del testimonio de ellos es simplemente una palabra, coherencia. ¿Coherencia de qué? De mi vida con respecto a la verdad. Cuando mi vida ha sido coherente, el testimonio mío ha sido coherente, la vida mía ha sido coherente con respecto a la verdad, entonces he vencido a Satanás. ¿Y quién es el que ha vencido? El Señor, porque todo eso lo hace el Señor en todo lo que es la mente de uno. Esa es toda la guerra espiritual que se está librando. Y todos los días se libra una guerra. Todos los días se libra una guerra. Es tan poderoso esto. Es tan poderoso que yo decía, había un texto bíblico que yo leía, está en Lucas, colócame Lucas 24, María, por favor. Hay un versículo que siempre me llamó la atención y es el camino de Maús. Este versículo siempre me ha llamado la atención a mí. Jesús apareciéndole a sus discípulos en el camino de Maús. Me llamaba la atención porque es que yo decía, una de las cosas que yo me preguntaba era, ¿cómo el Señor el día de la resurrección, el domingo de su resurrección, necesita ir a donde están dos discípulos caminando rumbo a Emaús y entablar una conversación con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, en ese día que yo me imagino que la agenda de Jesús para ese día estaba totalmente copada? Él se presentó al Padre. Él se presenta al Padre. Es más, cuando una de las mujeres quiere tocarlo, le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Tenía que subir al Padre. Daniel, en el libro de Daniel, en la profecía, narra un poquito esa escena de Jesús ante el Padre, recibiendo autoridad y dominio y nombre sobre todo nombre, para que en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra, toda rodilla se doble delante de él. Esa es la autoridad que recibió Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué ese día Jesús tiene que aparecerse a discípulos tan ocupados que ha tenido que estar?
¿no? Es el primer día, Jesús resucitado, ascendido a los cielos. Miren, yo en los cielos, yo creo que sí, yo estaría viendo cualquier cosa. Claro, Jesús venía del cielo también y ya conocía todas las cosas, pero no en cuerpo, porque Jesús estaba en cuerpo glorificado en el cielo. Y yo me imagino, yo no me imagino que pudo haber esa interacción entre ángeles y Jesús y todas estas cosas y el Padre y todo esto. Y de repente ya espérense un momento que tengo que bajar. ¿Qué? Sí, tengo que bajar. Sí, tengo que bajar un momento. Pero miren, vamos a poner en contexto esto, porque yo quiero que aquí usted pueda entender y pueda visualizar una guerra. Una guerra espiritual que se está librando. Y el contexto es este. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado de algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas las mujeres, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Están recibiendo la noticia más grande de toda la historia del universo. Están recibiendo esa noticia. Y dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Recuerden lo que dijo Jesús. El que hace caso a mis palabras y las pone por obra, van a ser edificadas sobre la roca. ¿Verdad? Ellas se acordaron de esas palabras, de las palabras de Jesús, del lobo hecho carne. Se acordaron, claro, él iba a resucitar. Y creyeron. Ajá. Y volviendo del sepulcro dieron las nuevas noticias de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Esta mañana dije algo que ojalá que no se hayan molestado a las mujeres. Si se molestaron, disculpen. Esta mañana decía que el Señor buscó a las mujeres porque necesitaba que esa información la supiera todo el mundo. No llamó a los 11, sino llamó a las mujeres. Pero está bien, la estrategia que usó está bien, porque ellas son comunicadoras por excelencia. Los hombres somos más, no decimos, a nosotros nos sacan las cosas por cucharilla. Las mujeres, más rápido. Pero mire, las mujeres volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás discípulos que estaban allí. Y dice que las mujeres que fueron eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ella. O sea, era un buen grupo de mujeres. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura. Mire esto, qué tremendo. Ella no le está hablando, escúcheme. Ellas lo que están hablando es lo que ya Jesús había dicho. Ellas no están hablando por su cuenta. Ellos están repitiendo una palabra de Logos. Pero ellos no creyeron, están creyendo ¿qué? Si no crees la verdad de Dios, estás creyendo una mentira. Ellos no. Ahora, ¿por qué ellos están creyendo la mentira? Por su experiencia. ¿Por qué? Por su experiencia. Porque ellos vieron morir a Jesús. Yo dije, no, yo lo vi morir. Ya va, espérate. Yo vi cuando el soldado traspasó su costado. Yo lo vi. Yo vi cuando lo bajamos. Nosotros lo ayudamos a meter. Nosotros movimos la piedra. Estaba muerto. Una creencia establecida en tu mente, solamente el Espíritu Santo puede sacarla. Porque Él es el que convence.
Es el Espíritu Santo el que convence, pero él convence con el rema, porque corta la mentira. Pero ellos estaban tan agobiados por las circunstancias que no creyeron la verdad. Entonces la verdad tiene que decir, ya, yo les mandé a decir con los ángeles que había resucitado. Y les dije que lo que yo les había dicho se cumplió. Ahora va a tener que ir yo, porque no creyeron. Ahora, ¿por qué? Me gusta porque es Jesús el que va. ¿Por qué Jesús tiene que ir? Todavía no había venido hecho. Todavía no estaba el Espíritu en nosotros. En la iglesia, cuando hablo de nosotros. Pero sigue diciendo. Pero levantándose Pedro dice, no, ya va, yo tengo que ver esto. ¿Cómo que la tumba estaba vacía? Corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa. Pedro rascándose así. Maravillado. No está. Y se fue de lo que había sucedido. Maravillado. ¿Pero qué era lo que había sucedido? Que el cuerpo no estaba. Pedro se va. ¿Cómo es posible que no esté el cuerpo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Porque cuando tú te rehusas a creer la verdad, tu mente se cierra. Tu mente se cierra y no vas a ver lo sobrenatural de Dios. Tanto que dice que aquí dos de ellos iban el mismo día, dos de sus discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ellos no iban a Emaús, ellos iban a pasar por Emaús. Esta mañana decía, Emaús, imagínese usted que usted quiera ir para Oriente, para Puerto La Cruz, pero tenemos que pasar por Guarena. ¿Verdad? Eso es más o menos lo mismo. ¿Verdad? Lo mismo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban, oye, vale, tremenda cosa que pasó. Pero sucedió que mientras hablaban y discutir entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús estaba caminando con ellos. Y sigue diciendo, mas los ojos de ellos estaban velados para que le conociesen. Tenían los ojos velados. Porque cuando tú decides no creerle a la verdad, se te vela el entendimiento. Ni siquiera puedes reconocer a Jesús caminando a tu lado. Y sigue diciendo, Jesús empieza a interactuar con ellos y le dicen, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y aquí está otra adición a otra suma que acontece cuando creemos las mentiras. Existen emociones que están y que son reales, pero basadas en mentiras. Están tristes en un domingo de resurrección. ¿A quién se le puede ocurrir la idea de estar triste en un domingo de resurrección? Porque es un domingo de júbilo. Jesús resucitó. Ellos están tristes. ¿Por qué? Porque están parados en una mentira. Y esa mentira, sus emociones son reales, pero están en un fundamento errado. Ellos tenían que estar cantando alegres, pero en lugar de estar cantando alegres, están tristes. Y no solamente tristes, sino que miren cómo dicen ellos. Sigue adelante, dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús le dice, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? Cuéntame, ¿qué está pasando? Jesús es el protagonista. Los demás creen que saben mucho. Y Jesús pregunta, ¿qué cosa? Jesús lo está diciendo para que esas personas saquen lo que hay en su corazón. Jesús conoce todas tus circunstancias. Todo lo que tú estás viviendo, Él lo conoce. Y Él te pregunta, con todo y todo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te acontece?
se hace como el que no sabe, para no hacerte sentir mal a ti en tu necedad de no querer creer la verdad. Porque eso no tiene otra palabra, porque esa es la palabra con que Jesús luego le habla a los discípulos, diciéndoles, tan necios sois. Porque cuando tú dices, empeñado en la mentira de que estás solo, el Señor te está diciendo, eres tan necio que no me estás viendo que voy caminando contigo. Eres tan necio que no me estás viendo por lo que tú estás creyendo, que estás creyendo una mentira, cuando yo he colocado la base para que tú te montes sobre la verdad. Yo me he dado para que tú te montes sobre la verdad. ¿Por qué te bajas de la verdad? Sigue diciendo. 24, 19. Ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos, creíamos que era él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Están tristes y están caminando desesperanzados. Discípulos que tienen que estar brincando de gozo. Si eso se parece a tu vida, no es casualidad. Porque el Señor quiere que hoy te montes en la verdad. Porque la palabra que se está gestando es para vida o destrucción. Satanás está usando la realidad de las experiencias para destruir tu vida. Pero Jesús está diciendo, ve más allá de tu experiencia, porque hay una verdad que trasciende tu realidad. Y esa verdad que trasciende tu realidad te ha dicho muchas cosas. En remas. Pero ¿en dónde te estás montando? ¿Estás creyendo o no estás creyendo? Sigue diciendo la Biblia. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y miren, entonces empieza Jesús. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y empieza a decirle. Y comenzando desde Moisés empezó a buscar el logo. El logo, miren el logo lo que dice. Y siguiendo por todos los profetas, el logo. Aquí, 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 aquí. Miren, tenían a Jesús de maestro. Una clase magistral de Jesús enseñando la Biblia y a todos los profetas. ¿Quién hubiera podido haber estado ahí? Y ellos nada. Y ellos nada. Jesús enseñando, ellos nada. Ellos nada, no hacían nada. No creían, no se les abrían los ojos. Jesús enseñando, él mismo en persona, el maestro de maestros. El que sabe usar la Biblia y el que buscaba las referencias y se la decía, esto está hablando de Jesús, esto está hablando de Jesús, esto está hablando de Jesús. Y su incredulidad, por causa de su experiencia, había un bloque en su mente. Jesús mismo allí. Insensatos, tardos. ¿Por qué no pueden creer lo que dice la Biblia? ¿Por qué no puedes creer que si la Biblia dijo que él iba a estar contigo, por qué lo dudas? ¿Por qué no puedes creerlo si la Biblia te lo está diciendo? ¿Por qué no podemos creerlo? Insensatos. Hay otra versión que dice necios. Tan necios soy. A los discípulos después se les aparece. O sea, porque esto es algo que esto no se arregla con ángeles mandando a decirle. Esto se arregla con el mismo Jesús teniendo que presentarse ante ellos
Y decirle a sus discípulos, epa, ya va, espérate. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste si tú eres un discípulo? ¿Por qué estás triste si tú fuiste llamado hijo de Dios? ¿Por qué estás triste si tú tienes garantizado el cielo? ¿Por qué estás triste si tú sabes todo lo que va a pasar? ¿Por qué estás triste si tú estás seguro en las manos de Dios? ¿Por qué estás triste por unas circunstancias que están alrededor, que son efímeras? Que eso va a pasar. ¿Por qué estás triste por eso? ¿Por qué estás dejando que eso te entristezca? ¿Por qué estás dejando eso? Entonces Jesús tiene que agarrar y hablarle, dice, porque de muchas formas Jesús nos habla. Entonces esto no están entendiendo, por un lado no están entendiendo, pero gracias a su fidelidad, porque no nos va a dejar así. Esto no es mérito de discípulos. Los discípulos muchas veces somos necios, somos insensatos, los discípulos muchas veces somos tardos para creer. Pero Jesús no nos deja, Jesús no nos abandona. Él va a buscar la forma de que tú entiendas. Y Jesús entonces dice, bueno, no entienden por este lado, les predico, les hablo. Entonces agarró pan, lo partió, y cuando los partieron, entonces los discípulos dijeron, este es Jesús. Mire, entonces le fueron abiertos los ojos cuando Jesús partió el pan. Y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Ok, eso era todo lo que yo quería, que vieran que yo estoy con ustedes. Eso es lo que me importa que tú sepas. Yo no te voy a sacar de acá. Yo lo que quiero es que tú entiendas que yo estoy contigo y me voy. Y se desapareció. Pero entonces estaban los apóstoles. Los apóstoles estaban por allá metidos. Y sigue diciendo, en el 36, se decían el uno al otro cuando se desapareció. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras. No ardía nuestro corazón, porque es que se tiene que saber, porque cuando tu corazón empieza a arder, es el Espíritu que está hablándote. Tú lo sabes, tú sabes cuando es el Espíritu cuando te habla. No ardía cuando abría las escrituras. Y miren el versículo 33. Levantándose en la misma hora, se devolvieron, porque había algo, porque Jesús dice, el mandato de Jesús, espérenme en Jerusalén. Ellos iban para su casa. Ellos se volvieron entonces a Jerusalén, vamos a devolvernos. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Estaban los apóstoles, ahí estaba el equipo pastoral de Jesús. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Yo quiero ver la cara de todos ellos, ¿verdad? Cuando Jesús aparece en medio de todos. No entró por la puerta, apareció. Y le dice, paz a vosotros. Sigue diciendo, espantado, ellos empezaron a correr, un fantasma. Porque es que los argumentos mentales prefieren creer en fantasmas que en la verdad de Dios. Un fantasma y empiezan a correr todos. Pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ahora ya no están tristes, ahora tienen gozo. Porque entonces las emociones iban así, de tristeza, gozo, pero extremo, para allá y después para allá. Y del gozo extremo que tenía tampoco creían. No lo creían porque estaban tristes y tampoco creían porque estaban gozosos. No te dejes llevar por las emociones. Déjate llevar por la palabra. No te dejes llevar por las emociones, déjate llevar por la palabra. Lo que él ha dicho, lo que él dice. Y estaba maravilloso. Entonces Jesús le dice, bueno, no soy un espíritu, busquen algo para comer. Y rápido porque yo tengo una fiesta encendida en los cielos. Y yo tengo que dejarlos a ustedes entendidos.
y comió con ellos. ¿Qué dice el siguiente? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. El siguiente. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. Allí es donde tiene que el Señor trabajar en nuestro entendimiento, para que pudiésemos entender las Escrituras. Dios tiene que abrir tu entendimiento para que creas la verdad de Dios. Póngase de pie, por favor.